Cuando un bebé nace con un amor por la vida muy importante, dependiendo de la vida intrauterina que haya llevado, ¿no? Pero nace con una calidad vital muy fuerte. Esa calidad vital nace del amor que él siente, del entusiasmo vital, el amor a la vida, el amor con palabras mayúsculas, ¿no? No el amor sectario o el amor de pareja, que todo eso son fracciones, ¿no? Sino él ama todo, le da todo igual además. Simplemente ama y vive. Si él al nacer encuentra que su padre y su madre no cumplen los patrones que él siente dentro de él, de ese entusiasmo vital, si el padre está cansado de la madre cansada del padre, si están juntos pues bien, un hijo, si no se hubiesen separado, y todo eso, eso empieza a funcionar de esa forma, el bebé empieza a darse cuenta de que su exterior y su interior no es lo mismo, él no siente eso. ¿Qué hace un niño? Empieza a generar homotoxinas. Su intestino, por tensión, todos sabemos cuando estamos nerviosos, se nos agarra el intestino, ¿no? Pues el niño empieza a generar toxinas en su mucosa intestinal que pasan a su cerebro y bloquean la percepción. De forma que bloqueo mi cerebro con tóxicos para poder sincronizarme con el mundo que tengo fuera, de desaliento. Y el niño empieza a enfermarse. Otra cosa que hace el niño es mentir. Un niño ya con 3 añitos se puede encajar en la mentira, que es una forma de intoxicar, pero no el interior, sino el exterior. Miento y me lo creo, que lo que estoy viendo es lo que estoy diciendo que es y no lo que realmente es. Esas mentiras están estudiadas también a nivel patrón de niños, que lo que intenta es construir un mundo imaginario, que para él es real, para que su mundo no cambie, para que su mundo interior no cambie. Su papá y su mamá se quieren mucho, asisten todo el día a tortas, o sea, él quiere que no sea así. Y no lo ve así, porque sus patrones de construcción ideológica estaban vírgenes y empezó a construir un mundo que realmente no era tal, sino simplemente lo construyó por deseo, por sobrevivir en la palabra. Si su mundo emocional no es feliz porque sus padres no se quieren, haga una hipermetropía y cambie su forma de estar en el mundo, su estructura, no vea correctamente el exterior, o una miopía, antes que se deprima. Un niño no se puede deprimir, ya tiene que vivir, básicamente. Nosotros tenemos una evolución. Ese patrón ha durado unos 4.600 millones de años en la vida, que nosotros vamos a cumplir en 9 meses en el vientre de nuestra madre. Vamos a cumplir toda la historia de la evolución, hasta donde hoy. Pero no solamente vamos a cumplir la historia de los animales que han sobrevivido o de los animales que nos han traído hasta aquí, sino que vamos a cumplir la vida de los animales de la especie que sucumbieron también. Si desde la evolución imaginaros, y hemos llegado hasta aquí nosotros, no solamente cumplimos esta línea, cumplimos todo esto. Sin ellos, nosotros no habíamos llegado. Mucha gente se va a enfermar porque en su vida han ido bien, pero llega un momento, han tomado un camino equivocado en la evolución. Y eso te lleva a la muerte, a la desaparición. De pronto estas personas no ven sentido a la vida. No encuentran porque están ahí, no saben por qué. Simplemente hubo un momento en que confundieron un patrón de supervivencia. Bueno, pues me quedo con él o me quedo con ella porque es que me da lástima. ¿Para qué voy a cambiar mi vida ahora si ya? Ese patrón no es de supervivencia. Nosotros tenemos que aprender, como terapeutas, a devolver al paciente a este punto y que pueda volver a elegir. No es que nosotros digamos, no, mira por aquí. No, que pueda volver a elegir su naturaleza. El arte es la parte es como se puede decir que la primera medicina, ¿no? Es quien te da la información, tú la ves y entras en un estado diferente por comprensión. No es lo mismo entrar en este salón que es cuadrado a entrar en un sitio donde, en una catedral, entras en un estado que te da una especie de vértigo interior. Ese vértigo interior te quita la conciencia que tú traes de la calle y te mete en un estado de percepción diferente. Y eso es arte. El arte debe de hacer eso, porque es
una ruptura de esquemas, y cuando tú rompes los esquemas, tienes la posibilidad de montar esquemas más biológicos. Si tus esquemas, si tú estás en una iglesia y haces así, ¡uy, qué vértigo, me voy! Y sales a la calle, vuelves a construir los esquemas antiguos. Pero si te quedas y entras en el... sientes una cosa, pero te mantiene tu esquema diferente. Estamos construidos de una forma un poquito caótica para la comprensión lineal, pero de una forma totalmente integrada para la comprensión holística, ¿no? O global. Eso pasa en un tiempo con una especie de frustración, una frustración con la que nos tenemos que identificar, porque es la ruptura con el pensamiento primitivo, es la ruptura con el pensamiento original. Cuando te das cuenta de que tienes que dejar de trabajar como pensabas para construir un trabajo diferente, empiezas a realmente a tener, es la ruptura de tus esquemas primitivos, de hemisferio izquierdo, de hemisferio analítico, y entrar en esquemas que son muy diferentes, que son mucho más globales. Ese paso es un paso vertiginoso, realmente merece la pena. Hay una investigación en un bebé. Sabéis que los bebés son homolaterales en todos los sentidos cuando nacen. O sea, al principio no son ni homolaterales, tienen un sistema límbico abierto y casi son límbicos hasta que empiezan a conformar los hemisferios, pero no se conectan, ¿no? Entonces, si le pongo un objeto aquí, el bebé lo está mirando, hace así y al llegar aquí la vista se queda al frente, no pueden continuar viendo al otro lado. Si lo pones a este lado lo ve, si lo pones para acá y pum, se queda ahí, no puede continuar atrás. Porque no puede pasar de un lado a otro, es una visión homolateral. Cuando por primera vez consigue pasar de un lado a otro, medido con electrodos en un bebé, la sensación que se pudiera equiparar a la nuestra es si haces puente. O sea, cuando un bebé pasa de un lado a otro, siente como si tú te tiras del puente, ¿no? Porque es un estado de entrar en la tercera dimensión de golpe. Empieza a tener un estado de visión de vértigo, pero es muy agradable para el bebé. Cuando somos concebidos, somos una bacteria, más o menos. Tenemos un estado muy primitivo, estable. En la vida, en la historia, en el mar, en las aguas primitivas, apareció una pequeña forma de vida que no era estable, porque los medios iban cambiando y se deformaba. Entonces, esa partícula que tenía una membrana proteica y tenía pequeños citoplasmas, ¿no?, se rompían, pero durante un instante esas partículas habían guardado memoria de ese instante, y esa memoria le valía para que la siguiente vez que se condensaba tuviese más capacidad de adaptación, y así iba pudiendo mutar. Y apareció la mutación como forma de evolución. Esta forma de evolución la tenemos dentro todavía nosotros, nuestro mundo microbiológico muta. Es más, que su mutación no nos hace verdadero daño o verdadera ayuda. Nos vamos a encontrar con personas con una disbiosis de intestino, diarrea, sostenimientos o problemas muy serios a nivel intestinal, como el Crohn, como colitis ulcerosa, etc. Y es porque la mutación de su sistema intestinal es totalmente degenerada. No es que la célula esté mal, no, es que degenera. Porque el pH del intestino no es correcto, porque la mucosa tiene una mala información, o sea, porque trae una información genética. Ya buscaremos por lo que es. Pero esta actividad mutante de nuestro sistema microbiológico es algo muy importante tener en cuenta. Es más, cuando esto llega a nuestra vida, hay personas que son verdaderos mutantes en el sentido de que nosotros no podemos mutar hacia algo bueno así, sino podemos mutar hacia algo antiguo. Pero si la actividad microbiológica es tan fuerte que nubla mi capacidad de evolución, yo me convierto en un vegetal. ¿Puedo ser un vegetal? No tengo interés por la vida, me enfermo, bueno, fumo, bebo, no sé qué, cuánto. Esto me da igual. Es un mutante. Va mutando en su degeneración hasta que se muera, desaparece. No deja nada. Ha evolucionado hasta aquí. Ha ido contra la evolución. Aquí somos concebidos y somos una bacteria. Una vez que viajamos
en estado de mórula, que es una bolita. Viajamos por la trompa, tenemos el comportamiento de un gusano. Somos gusanos. Todo este tiempo tenemos información. Los latidos del corazón de la mamá, su respiración, los ruidos de sus tripas, sonidos muy graves, golpes que recibimos de fuera, todo eso va marcando un ritmo, nos va dando un estímulo para la vida. Mi percepción es muy importante. Hay investigaciones que lo tenéis escrito por ahí en eso. Si a una bacteria tú la agredes, ella se retira. ¿De acuerdo? Si a la hora siguiente la vuelves a hacer una agresión, otra vez llegas y se retira. Pero si en vez de ser una hora lo que esperas, tardas 15 segundos o medio minuto, antes de tocarla se va. Significa, tiene una memoria. Su membrana, que corresponde a nuestra piel y sistema nervioso, tiene una memoria. Ahí nace la primera memoria nuestra. O sea, recordamos la agresión, recordamos el estímulo. Entonces, podemos hacer con todo eso un reconocimiento, una conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es importante porque todo lo que yo vivo aquí me va dejando una memoria. Es importante este concepto porque yo aquí paso de ser algo unicelular a ser algo pluricelular. Si mis estímulos no son rítmicos, no son agradables, son desagradables, mi evolución celular nace de lo desagradable, no nace del agradable. ¿Sí lo entendéis? Es muy importante porque muchas enfermedades vienen de que vivir es algo desagradable. Vivir es algo que me lleva a la muerte. Si mi ADN está estimulado por cosas agradables, la vida se expresa. Si lo que vivo es algo desagradable, la vida se contrae. Cumple sus patrones, pero en estado de contracción. Luego me he vuelto en un gusano. Un gusano es el primer animal que tiene un sistema nervioso central. Tiene una neurona intermedia, una aferente y una eferente. O sea, una recibe la información, la intermedia la desvía y hace que tengas una reacción. Ese sistema nervioso central nace por la cantidad de información que se está recibiendo ya. Hace falta un lugar donde se pueda metabolizar esa información y yo decido cómo voy a responder. Si la información que está recibiendo aquí es desagradable, todo mi sistema nervioso crece de algo desagradable, con lo que la vida va a ser siempre desagradable. Imaginaros, no estoy hablando de un pensamiento, estoy hablando de un sentimiento que me hace evolucionar. La construcción de mi cuerpo nace de algo desagradable. Pues soy paciente que realmente su vida, su cuerpo, su ser, todo es enfermedad. No quieren estar aquí. Una vez que llegó al fondo, me convierto en una cosa que se llama blastocito. La borrica, el gusanito, coge agua de aquí, del líquido intrauterino, y ¡pum!, se mete en el útero. Ya la comunicación es, perdón, el movimiento es como una medusa. Ya no soy como un gusano que me muevo lineal, me muevo en 3 dimensiones, y voy buscando un lugar donde implantarme, ¿no? Dentro tengo líquido. Cuando mi madre habla, yo escucho. Ese sonido lo escucho dentro de mí, porque el líquido de fuera y el líquido de dentro es el mismo. Y si tú pones un vaso en contacto con otro, con agua, y haces vibrar el agua de un vaso, vibra el otro. Es resonancia, ¿no? Empiezo a escuchar esa voz dentro de mi interior y empiezo a tener un estímulo diferente. Es muy importante el movimiento, que es tridimensional, es muy importante la sensación que tengo en el espacio. Si esto para mí es desagradable, cuando yo entre, si yo entro por la puerta, me quedaría así, buscaría un sitio donde sentarme, pasar desapercibido. O sea, mi vida se convierte en eso. Se convierte en algo donde lo que intento es que no se me vea, que evito la tercera dimensión.
Pero, repito, no hay sistema nervioso central, con lo que es puramente corporal. Nunca podrá comprobarlo ni cambiarlo a nivel neurológico. No es comprensible para el paciente aquí, no existía el cerebro. Todo es carnal. Su carne se comporta de esa manera. Me implanto y me convierto en un pez. Primero me convierto en una planta, echo mi raíz, genero mi primer cordón umbilical con mi mamá, el agüita que tengo dentro se la doy a ella empieza a dar sangre a través de los canalitos que he formado y se forma esa raíz, ¿no? Con la madre. Y me convierto en un pez. Tengo forma de pez, ya hablaremos más en esos términos. Luego hago un cerebro de rana, un cerebro de reptil, luego construyo un cerebro de mamífero, de primate y de hombre. Y completo toda la evolución dentro del vientre de la madre. Entonces, esto es nuestra bioenergética. Nosotros tenemos que buscar la forma de hacer vivir al paciente esto con nuestra medicina. Porque aquí se cumplen patrones que si se hierran, si se confunden, nunca jamás se puede curar a un paciente, porque el patrón está hecho. Esto es una matriz, se llama filogénesis. Es el sistema más primitivo y a él no le importa mucho lo que te ocurra a ti. Te va a procurar salvar como parte de la vida, pero lo más importante es que no le interesa mucho tú ni yo, te interesa la vida. Es un factor común en todos los seres vivos y lo que intenta él salvar es la vida, no una vida individual. Él tiene un programa. Antes se pensaba que el sistema inmunitario solamente era lo que conocemos por tradición: linfocitos, inmunoglobulinas, todas esas historias. Hoy en día es mucho más. Sería interesante que leáis las teorías del doctor Enderlein. ¿Conocéis? Él dice que nosotros tenemos microorganismos de tipo coroide, que son mohos, que nunca mueren. Es más, cuando tú vas a un cementerio, se han enterrado a alguien, si lo enterrasen en el suelo, ¿no? Ves que si tú coges la tierra al cabo de 6 meses, 7 meses, está lleno de aspergillus y de mucos racemosos. Son 2 mohos que viven con nosotros y que los cogemos por la respiración y pringamos de él, ¿no? Y él, dependiendo de cómo nosotros vivamos, nuestro estado general de atención, nuestro carácter, nuestra forma de vida, nuestra comida, etcétera, etcétera, ellos nos harán vivir o nos liquidan, nos enferman. El aspergillus es algo que se da mucho en los hospitales porque es totalmente aeróbico. Es el papá del bacilo de coco, de la tuberculosis. Y el mucor vive en el aparato digestivo y circulatorio. Y es el papá de la Candida albicans, etcétera, etcétera. Esto sería parte de nuestra inmunidad. Realmente el cambio de un paciente, cuando tú le das algún producto que tenga que ver con la recuperación biológica de estos 2 bichos, la recuperación es impresionante. Nosotros tenemos, dentro de todo esto, tenemos órganos, tejidos, sistemas, etc. Uno de ellos, el tejido conectivo, que es el que nos conecta, el que nos sujeta, el que une. Todo trae su memoria. Si hablamos de propiocepción, tenemos un sistema propioceptivo. Tenemos unos contactos, que son las vías propioceptivas. Tenemos una información que va al CPU y tenemos una respuesta. Toda la información que yo tengo de mis sistemas
y que me hacen tener una respuesta a nivel proprioceptivo, a nivel estructural. Eso llamamos esquema corporal. La ortostática es mi forma de adaptarme a la verticalidad. Todo el estímulo de nuestro desarrollo es la fuerza de la gravedad, la atracción que la Tierra ejerce sobre nuestra masa y cómo nosotros nos peleamos contra ella porque nos estimula, ¿no? La fuerza de la gravedad para nosotros es miedo. La siguiente emoción contra el miedo es la agresividad. La agresividad es una emoción maravillosa. Gracias a ella sobrevivimos. No es la violencia, la agresividad. Todo lo que sea tirar para abajo para nosotros nos produce miedo. Todo lo que sea tirar hacia arriba es una expresión de agresividad que nos ha puesto vertical. Todas nuestras cadenas musculares son antigravitatorias y todos los ejes que tenemos están diseñados con la fuerza de la gravedad. Son ejes en los que se han enroscado cadenas musculares que nos han puesto hasta aquí y nos ponen la cabeza en el punto más alto, con una movilidad para poder manejar el espacio circundante, estando seguros de ellos. Y para esto va a sacrificar lo que sea. Yo puedo estar así, pero la cabeza está así. Puedo estar así, pero la cabeza está así. Siempre la cabeza tiene que estar así. Así la va a dejar el cuerpo. A costa de lo que sea. ¿Por qué? Porque los horizontes visual, oclusal, acústico tienen que ser paralelos al horizonte geográfico. Por seguridad de supervivencia. Si yo me agacho así, si pongo conciencia me doy cuenta de que me siento inseguro. Por eso me tengo que agachar así. Mi cuerpo se ha hecho para estar todo el tiempo viendo a mi alrededor, porque he sido un animal depredado durante millones de años. Solamente hace 30.000 años que no me depreda. 30.000 y poco, porque todavía en África se depreda. Entonces, significa que mi cuerpo todavía tiene toda esa memoria, el cuerpo. La vida del cerebro se separa de la vida del cuerpo cuando no escucha lo que el cuerpo le está contando. Entonces tenemos que ser conscientes de lo que el cuerpo dice. Visto por la parte de atrás, un diestro tiene que representar el hombro derecho ligeramente más bajo que el izquierdo y la cadera derecha ligeramente más alta que la izquierda. La escápula derecha ligeramente más baja que la izquierda. Un diestro. El hombro estará un poquito posterior y la cadera un poquito anterior. Y eso es sano para una dinámica asimétrica de una persona diestra, que domina con el lado derecho de su cuerpo. Si yo hago una lesión, si veo a una persona y veo que me presenta este esquema corporal, el hombro izquierdo más bajo y la cadera izquierda más baja, o ese esquema, cadera derecha más baja y hombro derecho más bajo, me está hablando de que tiene lesiones descendentes. Hay lesiones en su cráneo, ojo, boca, occipital, cráneo en general, que están causando lesiones hacia abajo. El paciente me puede venir con un dolor lumbar, pero la causa está arriba. Si el patrón es el hombro derecho mucho más bajo de lo normal, la cadera derecha mucho más alta de lo normal, o viceversa, son lesiones ascendentes. Tenemos lesiones en pie, forma de caminar, en rodilla, sacro, coxi, que se están adaptando a la parte superior. El paciente puede venir con una cervialgia, pero la causa estará abajo. Si es un zurdo, iría al revés. Hombro izquierdo un poquito más bajo, cadera izquierda un poquito más alta. También los pies, el pie derecho está un poquito más abierto y el pie izquierdo está más hacia adelante. ¿Por qué? Porque la zancada del pie derecho es más potente.
Entonces el rotador del pie es más fuerte, el piramidal es más potente. Entonces, cuando estamos quietos, el pie derecho se abre ligeramente. Cuando estamos en la camilla, vemos que el pie derecho se rota, el pie izquierdo no, o mucho menos. Eso es lo normal, ¿eh? Si estamos de pies, vamos a ver que el brazo derecho está un poquito más abajo, más descendido, pero es porque el hombro está más bajo, la muñeca un poquito más baja, porque somos diestros. Esto va a ser una visión general de lo que nosotros, de una primera lectura de un paciente. Tengo que intentar poquito a poco que perdamos todos el pensamiento rígido. El pensamiento rígido es, visceralmente somos algo muy dinámico, y una víscera en un mal movimiento lo que hace, buscando oxígeno por un pulmón, te va a empujar la costilla buscando sitio y te va a dar una lesión de primera costilla, eso te va a torcer el escaleno, la boca para el otro lado, ya te cambia. O sea, hay cosas orgánicas que te pueden cambiar. Lo iremos comprendiendo poco a poco. Es un viaje que haremos prolongado, ¿no? Duda. El cerebro aprende por duda. Significa, si nosotros tenemos un patrón de conducta y lo hacemos fijo, entonces el cerebro se hace homolateral. Eso lo hace un autista, Down, son personas que son capaces de poner 5.000 tornillos perfectamente puestos en la misma pieza. Mecánicos. Pero no tenemos la posibilidad de salirnos de ese esquema. Entonces, cuando el cerebro encuentra otra posibilidad, empieza a viajar de la que tenía a la nueva, de la que tenía a la nueva. Viaja y crea un patrón. Ese patrón es el patrón de evolución. ¿Qué significa? Veis vosotros que cerramos los ojos y al cerrar los ojos empezamos a movernos un poquito. El patrón de movimiento es el patrón de aprendizaje. No es patológico, es evolutivo. No somos estáticos. Cuanto mejor estructura tengamos en equilibrio, menos movimiento tendremos, pero siempre existe el movimiento de que nuestras cadenas musculares van a estar siempre buscando el eje. No existe un eje quieto. El eje surge de una dinámica. Los ligamentos surgen de que tú empiezas a mover una articulación y de ahí, según el eje de movimiento, tú generas los ligamentos que te permiten mover esa articulación sin romper el esquema. La oclusión de una persona nace de mover los dientes. Al mover los dientes se genera un patrón en la boca. El patrón es el que nosotros tenemos que respetar. Nadie tiene una oclusión fija. Eso lo teníamos cuando teníamos los caninos que hacían ¡pah! Se quedaban encajados. Entonces, esos caninos son boca de prensil. No hay mucho interés en un patrón conductual mecánico. Nosotros, como seres verticales que somos, no somos cuadrúpedos, somos verticales, entonces tenemos que tener siempre un patrón para encontrar nuestro eje de vertical. Como somos asimétricos conductualmente, tendremos una asimetría entre nuestro lado derecho y nuestro lado izquierdo. Si soy zurdo, presento un esquema, si soy diestro, presento otro. ¿Vale? Y depende de ese esquema que yo haga, lo puedo variar dependiendo de las lesiones que yo haga. Pones así, le pones el dedo encima, cierra los ojos y a ver qué ocurre. Si es antero o posterior, primer arco vestibular. Si es lateral, segundo arco vestibular. Si tú ves que empieza a rotar, se rota cuerpo o rota la cabeza, tercer arco vestibular. Si el primero está mal, los demás están mal, porque el segundo se apoya en el primero y el tercero en el primero y segundo. Y cuando están mal los dos, los tres arcos que veremos, ya veremos cómo trabajar el círculo y el sacro, que es quien me enseña lo vertical y lo horizontal. Es como la cuadrícula, ¿no? Donde ves planto así. Nosotros tenemos básicamente a nivel muscular dos receptores. El Golgi. Este receptor es más abundante en la parte del tendón del músculo.
Abunda mucho más en la musculatura cinética, que es la musculatura con la que yo me muevo, musculatura del movimiento. Entonces, de donde me va a dar información es del movimiento y de los patrones cinéticos, fuerza muscular, posición del brazo en el movimiento, tono muscular, hipotonías, hipertonías, etc. Es más estructural actual, la parte actual, y sobre todo es cinético. Músculos cinéticos son los músculos anaeróbicos, músculos con los que yo hago movimientos. ¿Bueno? Este es el test muscular. Vamos a trabajar con esta información. Y luego tenemos otro test que vamos a hacer después, que es a través del uso muscular, los anuloespirales. Ellos están más en el vientre del músculo, en el vientre muscular. Si esto es el músculo, aquí está el Golgi y aquí está el anuloespiral. Él abunda mucho más en la musculatura postural, no en la cinética. Sí, son aeróbicos, músculos aeróbicos, consumen gran cantidad de oxígeno y consumen grasa. Pero es la postura. Entonces tienen información de toda nuestra evolución, con todo el metabolismo, con toda la parte emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la información que me va a dar este músculo, este receptor, es mucho más profunda, más amplia que este. La utilizaré cuando quiera ahondar más en la naturaleza de la persona, en toda la parte holística. Esto me va a dar mucha más información estructural. El Golgi más estructural, el anuloespiral mucho más global, holística. El Golgi más de este momento, el uso muscular de toda su vida, incluso a nivel genético, evolucionista, etc. El que más solemos utilizar es el deltoides, el lateral, porque es un músculo muy fácil de testar, ¿de acuerdo? Entonces, no debo de estar pegado al paciente, porque yo puedo producir interferencias en su campo. No debo de presionar de forma que pueda hacerle daño o dolor. No es ninguna competición, por lo que no tengo que decir resiste, ¡pum!, sino tengo que decirle, cuando te diga 3, resiste, 1, 2, 3, resiste, y presiono y relajo, ¿de acuerdo? No testo igual a una mujer que a un hombre que está fuertote. Los test son diferentes porque hay diferente tono muscular. Aunque si vemos a los profesionales de kinesiología aplicada, que es esto, veremos que el test es muy rápido, porque ellos la debilidad del músculo no la testan porque el músculo ceda, la testan porque vibra. Solamente hacen esto. Si el músculo vibra un poquito, ya saben que es débil. Debilidad, débil. La debilidad no se contempla solamente porque el músculo pueda ceder, sino si la persona compensa con otro lado, intenta sujetar el brazo con otros grupos musculares, vea que ese músculo se debilitó. Entonces eso se indica que es debilidad muscular. Un músculo normotónico es un músculo que si yo junto sus fibras musculares, lo pellizco, si junto sus anuloespirales, se debilita. Resiste. Tengo que ver que esto que yo he hecho ahora, relájate ahora, es más débil, resiste, que esto, aquí más fuerza que antes. Significa, si yo junto sus fibras musculares, el músculo se debilita. Eso es sano. Cierro los anuloespirales. ¿Por qué? Porque el anuloespiral da fuerza al músculo cuando se estira. Cuando tú lo estiras, él se pone fuerte. Si lo cierras, se pone débil.
suelta la información. Así mantiene información. Estirado, acortado, la suelta. Entonces, también podemos poner un imán con el polo norte sobre el músculo. El polo norte es un extractor de iones, de electrones, lo saca, con lo que el músculo se debilita eléctricamente. Entonces se pondría débil. Si pongo el polo sur, que es un dador, da electrones, se pondría fuerte el músculo. ¿De acuerdo? Significaría un músculo normotónico. Podemos testar el deltoides lateral o el deltoides anterior también. Es fácil. ¿De acuerdo? Tenemos un sistema que se llama barrera hematoencefálica. Es un sistema de defensa del organismo para el cerebro. Significa, no permite entrar en el cerebro ningún tóxico. Y si entran, lo saca. Para sacarlo y para evitar que entren tóxicos, tenemos una cosa que se llama una proteína, sustancia P o glucoproteína P, es un neurotransmisor. Tiene la capacidad de sacar tóxicos del cerebro y lo mete en sangre, o defender al cerebro de los tóxicos que vengan por la sangre. Cuando esta sustancia se activa es porque el cuerpo comprende, el sistema comprende que está ocurriendo algo que tú no puedes controlar. Es la proteína que se activa ante el estrés. Tiene que ver con el dolor, con el estrés, con toda una serie de cosas a ese nivel. Y cuando se activa, se produce una hipotonía general en Golgi. Todos los receptores Golgi se debilitan. Y también se produce una hipotonía dominante ánulo espiral. O sea, todos los músculos del cuerpo se debilitarán y todos los músculos del lado dominante se hipotonizarán. Van a dar una relajación, una debilidad más profunda. O sea, el anular, los anuloespirales solo del lado dominante y los Golgi de todo el cuerpo. ¿Qué significa? Si yo a Arminia le presiono segunda cervical, todos los test que haga de su cuerpo van a dar débiles. Bueno, significa que hay un problema en el que el sistema corporal, todo el cuerpo entiende que viene un estrés y que se tiene que poner en estado de atención para defenderse de algo. Toxinas, mala postura, etcétera, etcétera. Esto se va a activar. Bien. La velocidad de adaptación de este sistema es 3 veces más rápida que el sistema nervioso. El sistema nervioso se adapta de 100 a 500 metros por segundo de velocidad de conducción, y este sistema se adapta a 1500 metros por segundo, porque es hormonal. El AR para nosotros es mucho más valioso, puesto que buscamos una información holística. Una información, el AR conoce perfectamente o accede. Recordaros, a ver si esto es un músculo, va a mandar información al cerebro. Este músculo va a recibir información de diferentes niveles de organismo, vamos a poner, en general. El anuloespiral, si le preguntamos al cuerpo algo, decimos, ¿qué tal tu hígado? ¿Cómo está? Y hay un problema, la información, como es holística, es global, el cuerpo trabaja de una forma holográfica, en ese instante va a quedar impregnado el receptor muscular de la información de la pregunta que le hemos hecho al cuerpo. ¿De acuerdo? La tiene guardada, solamente la suelta cuando lo estiremos. Él no tiene memoria,
Una vez que lo estiremos, la da toda. No es nada de egoísta. Da toda la información. ¿Qué significa? Cuando yo estiro el nanoespiral, la información va al CPU. Y el CPU, si activa la sustancia P, tendré una hipotonía del lado dominante. Este es el camino. Hago una pregunta, los receptores musculares toman la información de la pregunta, y si la pregunta es tóxica o refiere a algo que tiene que ver con toxicidad que el cuerpo no puede adaptar, el cuerpo al hacer un trabajo muscular, al estirar los nanoespirales, me dará una hipotonía del lado dominante. Toco, le acabo de preguntar al cuerpo, ¿cómo está tu hígado? Y ahora tengo un brazo largo y un brazo corto. ¿Qué significa? Los nanoespirales me acaban de decir, a través de la sustancia P, tengo un problema con el hígado. ¿Qué pasa con el nanoespiral? Si suelto, los acorto. Ya no tienen información. Si estiro, ya no está. Vuelvo a preguntarle, ¿qué tal tu hígado, no? Y agua vuelve a decirme, mal. ¿De acuerdo? Suelto, relaja, estiro. Si ella mantiene la tensión en sus brazos, por ejemplo, si yo testo, estira los brazos ahora, siempre estará ahí, porque sigue su tensión muscular. Ahora, en el momento que lo suelta, los relaja del todo, relájalos, afloja el pecho, todo, y tiro, ya no está. Es la memoria. El nanoespiral recibe la información, la da y se acabó. No está más. Entonces solamente me vale ahora para indagar un poquito. Luego os voy a enseñar dos formas de mantener la información y de manejarla. El hemisferio derecho controla tu lado izquierdo y el hemisferio izquierdo tu lado derecho. Están unidos por el sistema límbico, ¿no? Si soy diestro, al testar cualquier cosa, mi debilidad viene, esto sería si estoy así, ¿no? Mi debilidad viene en mi brazo derecho, que es mi hemisferio dominante, que es el izquierdo. Dominante a nivel analítico, de aquí. Si el test que yo hago, si el test que yo he hecho al paciente es tan inadaptable por él que no puede manejarlo, muchas veces va y cambia al hemisferio derecho y tenemos que el AR está en el brazo izquierdo. Significa, me encuentro el brazo izquierdo más largo que el derecho. Esto implicaría que el test que le estoy haciendo le causa una especie de dislexia. Es algo muy fuerte para él. Muchas veces, sobre todo testando metales pesados o toxinas que han pasado al cerebro, tengo una R así, me pide una química, un drenador por ejemplo, se lo testo y me da al revés. ¿Esto qué implica? Que eso es venenoso, o sea, que lo que le estoy dando le va a hacer mucho más daño. No solamente le va a sacar el metal de aquí, sino que le va a causar dislexia, le va a causar un estado de confusión muy fuerte. Hago una presión sobre el testaje que yo quiero hacer. En este caso es su hígado, el linfático de hígado, y con los ojos abiertos, los ojos cerrados. Ahora mismo siempre tendré la R. Y aunque moviese su cabeza, aunque hubiese una lesión craneal, siempre tengo la R. Para borrarlo voy de la punta del esternón, del apéndice sifoideo, hacia el ombligo. De esa forma el cuerpo relaja orgánicamente la tensión que se ha quedado metida en los nanoespirales. Relaja los brazos y se relajó. Da igual. Un reptil camina así.
Entonces vais a ver personas que al empezar a caminar son homolaterales y luego se vuelven heterolaterales. ¿Veis el cambio? Homolaterales es que mueven el brazo y la pierna del mismo lado, y cuando han dado 3 pasos ya pueden cambiar y mover brazo y pierna diferente. Si esto ocurre, el arranque es muy doloroso en la vida. Son personas que antes de cambiar en la vida sufren mucho, no quieren cambiar porque se sienten muy inseguros, no quieren entrar en ambientes que no estén acostumbrados ya a verlos, cosas así, ¿no? Estas personas cuando van a empezar a caminar se echan y ya pueden empezar a caminar normal. Pero el arranque lo tienen que hacer echando el cuerpo hasta que consiguen caminar. El niño cuando gatea está en el suelo y gatea tac, tac, tac. Fijaros, el movimiento de la espalda es este. Es lateroflexión. Hace este movimiento. Este movimiento junto con la mandíbula. Lleva la mandíbula conda y ese movimiento de la vaca. Como mastiga así. Es un movimiento. El caminado de ese niño coordina los movimientos de los músculos que son oclusales, las guías anteriores, los caninos, pterigoideos medios, los pterigoideos laterales, fibras del temporal, todo lo coordina con la columna vertebral. Eso cuando nos ponemos de pie, estos músculos son guías, todos los músculos que he dicho son guías de la musculatura lateral. Si tengo una contractura aquí, hago una contractura aquí. Si hago una contractura aquí, hago una contractura aquí. Estos músculos son propioceptivos. Llevan el dolor aquí atrás, pueden llevar el dolor al costado. Es este movimiento. Esto es reptil mamífero. Repito, cuando el niño en vez de gatear con sus rodillas, echa los pies, levanta la cabeza y mira, empieza a trabajar los músculos de la nuca con relación a los ojos y rotación de la cadera. Una vaca maneja solamente el segundo arco vestibular. Va caminando así y va tranquila cuando ve el rabo de otra vaca delante. Y entonces va, pum, 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 pum. Es heterolateral, pero su cabeza va colgando así y se va guiando por el rabo de la otra vaca para comer y se para mirar. No le es muy fácil mirar caminando, a no ser que corra, porque le persigue y entonces levanta la cabeza y corre así. Pero su visión, como es tiene una visión que es muy periférica, andan como muy perdidos. Les es muy difícil controlar la carrera. Corren en manada. Es como se sienten más seguros, que se coman a los débiles y se salvan los fuertes, ¿no? Un gato no. Un gato, de tener la vista aquí, ha hecho la ha puesto aquí, puede enfocar. Enfocar la vista se hace porque pongo la cabeza de frente y empiezo a manejar la visión. Un niño cuando ya es un gato y echa sus manos de esta forma, sus pies de esta forma y hace un enfoque, empieza a tener un ojo dominante. Un ojo le da la habitación y el otro ojo le da dónde va. Y empieza a ver la distancia, porque tiene que correr para llegar al objeto, gatear, llegar al objeto y poderlo coger. Empieza a aprender la distancia de no su campo dominante, que es su brazo, sino distancia exterior, y empieza a manejarla. Bueno, para eso le hace falta esa agresividad. Cuando un niño es una vaca, que gatea así, tiene mucho miedo a alejarse de su madre. Si se va a otra habitación gateando y de pronto ve a la madre, llora hasta que la madre viene. Llora porque es una ternera y las terneras se pierden y gritan hasta que la madre viene y se las puede llevar, porque no saben encontrar la vuelta, porque no la vieron. Un gato no, un gato ha visto, y el niño cuando está en actitud de felino no llora, se pierde pero no llora, intenta buscar. Si ve que no encuentra la salida, entonces se vuelve a la vaca, gatea diferente y se sienta y llorará para que vengan a buscarlo, pero tiene que regresar a ser vaca, ya gatea diferente.
Son los 3 arcos fundamentales. El tercer arco vestibular tiene que ver con la agresividad. Es la capacidad de superación. El niño no quiere llorar porque el niño se siente que él puede hacerlo. Una persona que trabaja bien su tercer arco vestibular, cuando va a caminar, su arrancada es limpia. Bam, bam. Y hay rotación de cadera con una buena postura de la cabeza. La cabeza, si hago este giro, la cabeza se mantiene en giro, cada movimiento es y la cadera gira. La postura de esa persona será algo como esto. Y habrá una hipertensión en diafragma y una tensión de todos los psoas. Son músculos muy cerrados. La idea es manejar esta información. Esta información, lo que pasa es que no es trabajar a nivel psicológico, no trabaja la psicología, pero trabaja la percepción. Es como intentar abrir un campo. Tú le pones y lo haces de una forma repetitiva, y cuando lo quitas, el hueso se ha acostumbrado a una vibración y ya la puede percibir del medio. Incorpora esa frecuencia en su vida y cambia. El ser humano, nuestro sonido base es el espectro de sonido rosa. Pero esto es, acordaros, el mar. Como a la orilla de... El mar. Sí, es el origen de la vida, es el agua. Pero cuando han cogido, hay un artículo muy bonito conocí la revista Investigación y Ciencia, es muy interesante. Hace como 7 u 8 años había un artículo de que se habían asombrado los astrólogos al encontrarse que todos los sonidos de todas las galaxias era ese. No había galaxia que no tuviese de base el sonido rosa, el sonido de nuestra respiración, el sonido rosa, y tiene una implicación muy importante con la frecuencia que tiene la relación cosmo-tierra, que es la misma frecuencia que tiene nuestro sistema límbico. Claro. Así que está todo como enlazado, todo lo que es equilibrio se mueve a ese nivel. Entonces nuestro sonido, este es el origen de cualquier cosa. Yo de aquí puedo hacer silencio o sacar un sonido, involucrar a mi cuerpo con el sonido y hago una resonancia. Entonces es el origen de la vida, el sonido, el rosa. A partir de ahí, según se van incorporando frecuencias, aparecen las resonancias. Las resonancias son las frecuencias de las constelaciones. Cada constelación no se ha unido de una forma caprichosa, es que la unión de la acústica de la Osa Mayor tiene un sonido. Si quitas una estrella ya no son igual. Tiene una frecuencia que es resonante con el cuerpo. Cada constelación tiene su resonancia. Cuando estamos trabajando con el AR, nosotros, por ejemplo, yo doy a alguien leche en su boca, a partir de ayer que os comentaba, me da una R. Imagino que es una alergia y le doy un antihistamínico que es vitamina B6. Se lo pongo en su cuerpo, o se lo doy incluso, ¿no? La boca, pum, y se corrige la R. ¿Sí? ¿Hasta ahí llegamos? Lo vimos ayer, ¿no? Puede ser que todavía haya más problemas. Significa, puede ser que todavía, que eso corrige de entrada el proceso de intolerancia a esa leche, a esa lactosa o la albúmina de la leche, ¿no? Y que guarde más información dentro. Hay una serie de puntos que podemos tocar en el paciente que producen estrés general. De forma que si queda más información dentro de ese testaje que he hecho, me va a dar otro AR nuevo. ¿Qué significa eso? Cuando yo doy leche o provoco un estrés a un paciente, lo que hago es entro en un programa. En este caso puede ser de alergia, ¿no? O intolerancia. Entro en el programa. Como si entro en un programa de un ordenador. Entré en el programa. Lo primero que me corrige
es que la vitamina, por ejemplo, pueden ser más cosas, pero en este caso la vitamina B6 me ha quitado la R, pero no implica que sea la solución de todos los problemas. Entonces, para sacar toda la información que tiene que ver con esto, hay varios puntos que tenemos que tocar. Uno es el ombligo. ¿De acuerdo? Otro, el 17 de vasoconcepción. Otro, el 27 de riñón bilateral. Otro, el oides. Gracias. Esto lo que hace es mover toda la información del paciente. Bregma. Son sistemas que tienen que ver cada uno con algo diferente. El ombligo es todo el sistema parasimpático. El ombligo es, igual que la mano, es la parte simpática, tiene terminaciones simpáticas, todo el ombligo y alrededor es todas las terminaciones parasimpáticas. Entonces pones en estado de despierta el sistema orgánico. Él tiene que ver con la inmunidad, 17 de vasoconcepción, que está justamente entre la línea media del esternón y se cruza con la línea intermamilar, entre pezón y pezón, en medio. El 27 de riñón bilateral tiene que ver con la polaridad, es aquí, donde se une la primera costilla, el esternón y la clavícula, ese punto intermedio. El ioides es la relación de la cabeza con el cuerpo. 24 de vasoconcepción es cerebro. Entrecejo es hipófisis con relación epífisis, significa relación endocrina más básica. Ritmos internos, que es la hipófisis, con ritmos externos, que es la epífisis. Y bregma es cráneo con columna vertebral, con todo el metabolismo hepático, etcétera, etcétera. Séptimo chakra. Si yo he dado la leche, me ha salido una R, le he dado vitamina B6, se ha corregido la R, y doy esos golpecitos, hago todo ese estrés general. Si hay algún problema más con la tolerancia a la leche, me sale otro R. Y así puedo ir trabajando con ellos. O sea, doy golpes aquí, 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 muevo el ioides, aquí, 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 se corrige igual. Hagamos las técnicas que hagamos. Si soy homeópata, si soy osteópata, si trabajo con diapasones, si trabajo con fitoterapia, con flores de Bach, con lo que trabaje. Si doy una información, la grabo en el ordenador, la trato, se me corrige la R. Para sacar más información, hago el estrés y sale. Bien, veis que había una R y ahora se ha ido, ¿no? Quiero saber si todavía hay problemas con ese R que había. Que vamos a poner que tenía una R y que no agregaba. Entonces, en su ombligo, en el 17 de vasoconcepción, el 27 de riñón bilateral, el ioides, vasoconcepción, puedo hacer vasogobernador, la glabela y vasogobernador 20. Y otra vez está la R. Significa que hay un poquito de ciclo biliar, pero hay más cosas. Voy a ver si ahora es hígado. Es hígado. Mira hígado porque lo más normal, si la vesícula biliar fuese hígado. Puedo ver pulmón. No es. Puedo ver estómago. Un poquito, pero no es. Vasopáncreas. No es. Voy a trabajar un poquito. Hemos hecho una especie de un simulacro, una especie de vuelo por encima, ¿no? Porque esto se trabajará de otra manera, como ya veremos más. Pero si hemos visto que existe una R, que trabajamos un punto, que la R se va, que damos un estrés, aparece la R, el cuerpo dice, sí, todavía tengo más problemas con esto. Le trabajamos otro punto, la R se va, damos el estrés, vuelve la R,
Así hasta que todo el problema que tenga que ver con este AR que teníamos, o con una AR que hayamos construido nosotros con ella, poniéndole, por ejemplo, dándole leche, o hable de que nos diga un problema con su gente, o lo que sea, ¿no? El AR que hayamos grabado, hemos abierto, y siempre que demos el estrés, saldrá todo lo que va quedando de ese AR o de ese programa que hemos abierto. Y las distintas pantallas. En las distintas pantallas. Cuando ya entremos con los mudras, que será en el curso que viene, podremos indagar al cuerpo, preguntarle ¿por qué tiene este problema? ¿De dónde viene el problema? ¿Es estructural? ¿Es químico? ¿Es emocional? ¿Es energético? ¿De dónde? Historia. O sea, podemos sacar mucho más historial. Ahora mismo lo que nos interesa es manejar este AR. Aprender a manejar un poquito y ya andaremos más el próximo nivel para preguntar. Os contaré por qué existen los mudras, por qué funcionan los mudras, de dónde vienen los mudras, cosas así, y luego trabajaremos con los mudras, conoceremos los mudras principales y trabajaremos con ellos. Pero con conocimiento de lo que es, ¿no? La salud no depende de un solo nivel del cuerpo humano, de nuestro organismo, depende del equilibrio que existan entre los niveles que lo componen, tanto el estructural como el químico, como la parte emocional, que el sistema inmunitario realmente trabaje para nosotros y en unión con el entorno, y que nuestro mundo bioenergético, la parte bioenergética, esté también trabajando para la comunicación y todo eso. Para que eso funcione bien, tenemos que estar en este equilibrio que hemos explicado ahora, dentro de la palabra holística. Cuando el ser humano entra en un equilibrio holístico, cuando su homeostasis no es solamente ni química, ni estructural, ni emocional, sino es un compendio global de holisticidad, cuando somos holísticos realmente, entramos en un tipo de comunicación con nuestra intuición y con nuestro instinto. Nuestro instinto y nuestra intuición se dan la mano y el cuerpo te dice: tío, no comas eso que te va a sentar mal, tío. Es que ya lo rechazas y empiezas a entrar en una dinámica de equilibrio, de comportamiento sano, ¿no? Y tus creencias empiezan a tener una intuición y empiezan a tener un contacto, ¿no? Donde tú ya sabes por dónde tienes que ir. Que nunca tiene que ser por donde va el terapeuta, o va el cura, o va el gurú, o va nada. Es tu propio camino lo que vas a ir descubriendo, ¿no? Eso es la palabra holística, que tenemos un sistema para poder hablar con el cuerpo. Un sistema que es el contacto con sus reflejos. ¿Por qué el reflejo es tan importante? Bien, tenemos dos reflejos. Un reflejo que nos va a hablar de cosas que ocurren actualmente en cortos periodos de tiempo, que es con el test muscular. Tiene mucho que ver con la cinética y tiene que ver con nuestro movimiento. Nos va a ayudar cuando hagamos parte del trabajo estructural, cuando trabajemos la parte muscular, no la parte articular, la parte muscular. Y luego ese es el Golgi, ¿no? Y luego tenemos otro reflejo que nos la va a dar el uso muscular, el anulo espiral, que es mucho más postural, más evolutivo y tiene muchísimo que ver con el sistema vestibular. Eso es lo mágico que tiene, o lo maravilloso, o el potencial de la R, que realmente me trabaja en el campo vestibular. El campo vestibular es el único sistema que ha estado activo desde el principio hasta el final. Entonces se sabe toda la historia, se la conoce toda. Y en él se apoya todo, tanto mi mundo interior de receptores, articular, etcétera, como mis ojos, y de ahí de mis ojos, mi olfato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el sistema vestibular es mi sistema de equilibrio presente. A través de él, a través de la R, puedo entrar por el sistema vestibular a preguntarle al cuerpo todo lo que sea, todo lo que yo quiera. ¿Qué tengo que hacer? Asegurarme que la relación que hay entre el sistema vestibular y el AR es correcta. Que el AR que me va a decir es correcto, que no me va a engañar. No es que el cuerpo te quiera engañar, es que puede tener patrones equivocados. Entonces vamos a desarrollar en los primeros niveles un protocolo para asegurarnos realmente que el AR que me está dando es correcto. Un protocolo de preguntas al cuerpo. Es como cuando vas a ver el polígrafo, le dices: tu nombre es tal, naciste en tal sitio, o sea, confirmando que la respuesta es correcta. Una vez que sabes que la respuesta es correcta, que todos los patrones de respuesta están bien, que el cuerpo tiene una integración global y que te sigue respondiendo bien, entonces le preguntas: ¿qué te pasa en tu estómago? Y dices: bueno, pues en mi estómago tengo Helicobacter pylori, tengo un montón de problemas emocionales desde mi niñez, tengo todo lo que te quiera contar. Tengo la novena dorsal pinzada. De lo que él encuentre, él te lo va a decir.
Y el cuerpo te va a decir, y además necesito que me des nubómica, que me des aspen, que me des lo que sea, que me toque la vértebra, que no me la toques. Él te va a decir lo que él necesita. Lo único que nosotros tenemos que conocer es muy bien la parte fisiológica, por lo menos la que nos interesa, conocer la post-trabajo, no pre-trabajo. Yo no quiero que la estudiéis, quiero que la uséis después, que la confirméis después. La parte anatómica, siempre post. A veces que os diré, traeros el libro de anatomía tal, traeros lo que sea, como traigamos 2 libros, vale, pero lo tenemos aquí para que podamos ir y veamos, es que esto es así, vale, pues vamos a hacerlo así, poco a poco podamos construir lo que estamos aprendiendo. Abramos la imaginación, dejemos que el misterio se apodere de nosotros y vayamos con nuestro AR, que lo conocemos, y con nuestros conocimientos de anatomía y nuestros libritos así, a ver qué nos ocurre. Vamos a estudiar, pero no vamos a estudiar en los libros. Vamos a estudiar el cuerpo humano. La vida. Eso es, viviendo la vida, cómo vivimos. Testando a cada uno y viendo que cada uno es totalmente diferente. ¿No? El ADN es una cantidad de información brutal y a través de la relación sexual nosotros podemos tener un hijo al que le hemos pasado toda esa cantidad de información. ¿De acuerdo? Entonces, el ADN de datos, se puede decir, de la filogénesis. ¿No? Sabiendo lo que es la filogénesis, ya tenéis un poquito de idea. Es que toda la información pasada, todo eso. ¿Sabéis cuál es la base de datos de la ontogénesis? La palabra. Nosotros a través de la palabra pasamos grandes cantidades de información dentro de este mundo. Y hoy en día ya se han unido. Fíjate, la palabra tiene un poder impresionante. La palabra puede construir, destruir. No solamente a ciudades enteras, sino el corazón de una persona, la vida de una persona, de un paciente. Las palabras aparecen porque nosotros antes, cuando estábamos así, estaba la laringe muy cerca del hioides, entonces no podíamos hacer sonidos, sonidos muy cerrados, ¿no? Solamente es el Homo sapiens el que consigue llevar la cabeza atrás y descender la laringe. Esto nos da una verdadera flauta, capacidad de hacer muchos sonidos diferentes. Anteriormente lo que hacíamos eran muchos gestos con la cara, que ya era un estado de comunicación. Entonces los monos, los chimpancés, que ya entran dentro de lo que nosotros, de la serie humana, ¿no?, según nos han dicho, ellos tienen todo un lenguaje gestual y con ciertos sonidos. Y tú puedes observar al mirar a los chimpancés que eso les ha dado una comunicación, y al haber comunicación hay un orden social. Ya le dice a uno, yo te pego, y el otro, si yo me dejo, y tal, y yo te doy de comer, y tú no sé qué, y tú te echas para allá. O sea, empieza a haber un orden dentro de la sociedad. El lenguaje ese va mejorándose. ¿Y qué ocurre? Cuando los papás son cazadores y cazan, pueden explicar a los hijos cómo se cazan los animales, con la palabra. El hijo tiene una experiencia de la vida que no podría tener si no se le pudiese explicar al padre. Tendría que volver a vivir. También influye en el desarrollo cerebral. Todo va unido, claro, pero el lenguaje tiene que ver con todo eso, ¿no? Si sacamos el lenguaje como algo que de lo que estamos hablando ahora solamente, entonces el lenguaje nos ayuda a compartir un montón de información. De pronto, según va pasando el tiempo, vamos mejorando el lenguaje, con lo que vamos comprimiendo la información en palabras y vamos dando grandes bloques de información a nuestros hijos con la palabra, y hemos construido una información tan importante como el ADN, que corresponde a la parte filogenética, pero en la parte ontogenética. Que justamente la palabra, y la palabra que nos une es nuestro nombre.
la que une estas dos cosas. Aquí podríamos poner como la unión de las dos, ¿no? Vamos construyendo una imagen holística, que es mi interés, ¿no?, en este curso especialmente, y estamos comprendiendo o construyendo también un diálogo holístico con el AR. Vuelvo a incidir un poquito en toda esta parte, qué significa holístico, para que podamos entender. Para mí es muy importante que entendamos que cuando hablo con una persona, estando en su testaje, como en palabra, como lo que sea, a nivel que sea, no hablo con una parte de él, hablo con todo esto. Con todo esto, y es muy importante. Cuando yo hablo, mi resonancia está moviendo mis órganos, la historia de mis órganos, mueve mis millones de años de historia de mi expresión. Entonces, como esa relación con el paciente, es muy importante que tengamos, en esa relación que tengamos toda esa precaución, es como esa emoción, ¿no?, de con quién estamos hablando. Vuelvo a dar otro esquema un poquito para ir tomando, que tengáis diferentes ideas. La filogénesis es materna, tiene que ver con los receptores orgánicos, mucosas, receptores de presión del cuerpo, mucosas, receptores de presión del cuerpo. El paso con la ontogénesis, que se puede decir el presente, es el nombre, sistema vestibular, la piel y el sabor. Son los órganos que tienen que estar más encajados con el ahora. Y los que son exteriores, la ontogénesis, que es más paterna, es el olfato, la articulación temporomandibular, los ojos, puedo decir los pies también, aunque el pie tira un poquito para allá, ¿no? Aquí está más sistema neurovegetativo, sería este paso de aquí pondríamos sistema neurovegetativo, y este sistema nervioso central, podemos añadir. Aquí, sistema endocrino medio. ¿Y el límbico también? Sí, aquí estaría hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y aquí estaría sistema límbico. Podemos ir colocando cada cosa en su sitio y su interrelación. Por eso el sabor, en relación con el olor, toca mucho el sistema límbico. El sabor, junto con la digestión, toca el sistema vegetativo. Es bueno, un mundo. Todo esto determina mi postura, como yo estoy. Mi postura no solamente mi postura física, sino mi postura visceral, mi dinámica visceral, todo eso es un tipo de postura. Mi respiración, todo eso lo englobamos dentro de la postura. Eso define mi carácter. Mi carácter define mi comportamiento. Aquí en medio podemos poner creencias. Mi carácter genera mi educación, mi autoeducación, mis creencias y mi comportamiento. En la postura, que es cuerpo, está el ritmo. En el carácter, la melodía, y en el comportamiento, la palabra. En el ritmo, que es el cuerpo, en la parte corporal, la pasión y la emoción. En la melodía, el sentimiento, y en la palabra, el pensamiento. Esto corresponde a la filogénesis, esto corresponde a la parte actual, y esto corresponde a la ontogénesis. El cuerpo te guarda la realidad. Sistema límbico, sentimientos, melodías, la parte simbólica.
Y el pensamiento, la palabra, es la parte, la imagen. ¿Cuándo nos enfermamos? ¿Cuándo nos enfermamos? Cuando todo esto tiene un mundo que es irreconciliable con esto. ¿Cuándo nos enfermamos? Cuando toda esa parte tiene una historia, un mundo, una vivencia que es irreconciliable, o sea, no tiene nada que ver con esto. Si yo quiero ser médico y estoy trabajando de albañil y lo tengo muy crudo. Si Mozart hubiese sido pintor de brocha gorda, lo hubiese tenido crudo. O sea, cuando la palabra habla algo que no tiene que ver con la realidad, o sea, la mentira me separa de la realidad, yo me enfermo. Cuando mi pensamiento me aparta de mis emociones, yo me enfermo. Y hay una frase que te describe esto cuando en la Biblia te dice, esto es verbo, esto es carne. Cuando el verbo va hacia la carne, hacia la realidad, la palabra va a la realidad, tú entras en un ciclo real. Y el AR nos permite viajar por todo este panorama que estamos construyendo. Está en saber preguntar, preguntar lo correcto, y aprenderemos protocolos para meternos en este mundo. Esto tiene de 0 a 16 hercios. Esto tiene de 16 a 4000 hercios. Y esto tiene de unos 4000 a 20000 hercios. Aunque el pensamiento parece que tiene unos 70000 hercios. Algo maravilloso es el delfín. El delfín puede producir 200.000 hercios de frecuencia. Y tiene mucho que ver con nuestro sistema límbico. Nuestro sistema límbico tiene 7,8 hercios. Increíble, nada más. Sí, pero en cambio es la puerta a poder escuchar cualquier cosa. Es nuestro pecado original, ¿no? Construir el mundo aparte de la realidad. Hemos imaginado un mundo aquí que se separó de esto. Y fijaros, si hablo del cerebro, este sería hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, sistema límbico, y todo esto, unido a la médula, es lo que se llama el árbol de la vida en medicina. Y lo que está en el centro del árbol de la vida es el sistema límbico. El sistema límbico es la emoción, la parte que te abre al mundo de la emoción. Si te tragas la emoción, si te comes eso, te friegas. Se acabó la realidad. Y realmente nosotros, por huir de nuestros miedos, nos tragamos las emociones. No las podemos comunicar, no las podemos... y nos hacemos daño. Nos separamos de la realidad. El carácter, tú generas un carácter porque lo generas intrauterino, lo vas construyendo, eres bebé, y depende de tu carácter. El carácter es como tú vienes. A un niño le pega a otro así con esta mano y el padre y entonces le pega con la otra mano. El niño, la creencia suya es que no puede pegar con esta, que para pegar es mejor esta. Ahora, para comer es esta. Él genera sus creencias dependiendo de su carácter, porque otro niño le pegan aquí y se queda así y genera una creencia diferente. La relación del carácter con las creencias que tú vas desarrollando por la educación, la autoeducación, lo que te van dando, no ese alimento que te van dando así, genera un comportamiento. El comportamiento vuelve a trabajar sobre la postura.
Si el comportamiento es irreal, significa si realmente tu padre no te está pegando por un motivo o tú te asustas, entonces tu postura va enfermándose. Si la postura, el carácter y el comportamiento son biológicos, te ayudan, el comportamiento ayuda a tu postura y eso se forma en algo para vivir, algo vital, algo educativo, algo bueno, ¿no? No es de represión ni es de patología, ¿no? Igual aquí, si tu palabra tiene una realidad y está basada en el ritmo y en la melodía de tu vida, ¿no? Nosotros tenemos el ritmo, la melodía y la armonía vienen por nuestro hemisferio derecho. La palabra broca está en el lado izquierdo, el lenguaje está en el lado izquierdo, pero toda la información para construir la palabra viene por el derecho. Si este paso se hace correcto y tu palabra contiene tu ritmo real, tu melodía real, tu armonía real, la palabra mejora tu cuerpo, tu palabra. Ahora, si vamos a mentir y no queremos hablar, entonces nuestra palabra se va del cuerpo, sale fuera y nuestro cuerpo se enferma. Son palabras de aquí, nada más, de aquí. El cuerpo no está implicado, la verdad, la realidad no está implicada, ¿no? Igual que si tu sentimiento no está con concordancia con la emoción, tus pensamientos están perdidos, ¿no? ¿Qué van a generar? Si la ontogénesis, que es lo que vamos a construir en el futuro, no tuviese el patrón de la filogénesis, ¿qué vamos a construir? No tenemos patrón, no tenemos en qué ¿Nosotros podemos construir un universo? No podemos. Tenemos un patrón dentro de construcción. El ser humano no construye nada que no sea nuevo. Una grúa es un brazo, un ordenador es un cerebro, un tren es el movimiento. Tú siempre vas a construir cosas que ya conoces. Vas a mejorar lo que ya tienes en algunas cosas, en otras, dependiendo, ¿no? Pero siempre es así. Si la realidad no genera tu simbolismo, si tu simbolismo no es real, empiezas a generar imágenes falsas. Y luego las imágenes no pueden darte más realidad. Entonces tú te pierdes. Si tu palabra no es correcta, tú ya no te habitas más. Pierdes tu alma, pierdes tu vida. Son banderas falsas, ¿no? Son ideologías falsas. El AR nos va a ayudar mucho. Algo muy importante es que nosotros debemos de manejar el agua. Nosotros el agua la manejamos muy mal, porque bebemos mucha agua de botella. Y es algo muy importante para cuando alguien empieza a hacer un trabajo de medicina biológica. El agua nosotros la tenemos que beber, deberíamos de beber agua en movimiento, no agua estancada. De manantial, ¿no? De manantial o incluso del grifo. En un grifo el agua se mueve en el tubo dando vueltas. Si el tubo es más grande, se produce. Es muy importante porque el agua despierta su vida cuando se mueve. Cuando está quieta se muere. Y nosotros tenemos que beber agua viva. Mejor meter filtro, limpiar el agua, pero procurar que el agua se mueva. Hay dos formas de beber el agua, con muy pocos minerales o con minerales. El agua natural con minerales es muy sana. Nosotros bebemos gran cantidad de los minerales iónicos que necesitamos, vienen con el agua. Cuando un agua es muy pobre en minerales, es buena para cuando alguien tiene piedras de riñón, piedras de vesícula, para disolver minerales, pero nosotros sí tenemos que beber minerales con el agua. Entonces no tenemos que no beber minerales con el agua, tienes un agua rica en minerales. Y procurar que sea agua en movimiento. Fuera parte de que el agua en movimiento cumple un ciclo. El agua que te cae, una gota de lluvia que te cae en un cristal, se supone que hizo entre 1000 y 10.000 años que se evaporó. Es un ciclo de vida enorme, que tú cuando bebes agua te bebes el ciclo. No te estás bebiendo un poquito de agua, te estás bebiendo una información de vida del planeta. No puedes... Sabes que el agua es la sustancia que más fácilmente guarda la información que sea. Entonces ese agua ha dado la vuelta a todo un ciclo vital del que nosotros venimos, que es el acuático, somos seres del agua, y tú te bebes ese origen, te bebes el origen, beberte el origen y toda la información que guarda ese ciclo. Es muy importante que sea agua viva, lo menos tratada posible, que no sea agua industrial, y inducir al paciente a hacerlo. ¿Sabéis? Lo que conocí la Espagiria,
cuando van a hacer una dilución espagírica, lo que hacen es mover el agua. No se fracciona a golpes como la homeopatía. De momento, es un tipo de instrumento con 2 bolas de cristal, con un tubito de cristal y un embudo. Entonces, cuando tú haces así, el agua hace un Lenniscat, que es el movimiento original de la vida nuestra. Un Lenniscat es la forma en que se juntan las 2 fibras de ADN. Un Lenniscat es como se mueven todas las articulaciones de nuestro cuerpo. Un Lenniscat es lo que hace una vértebra sobre otra. Un Lenniscat es lo que hace el temporal, un hueso. Todas las articulaciones que sean globales, su movimiento básico es el Lenniscat. Nuestro pie cuando pisa hace un Lenniscat en el suelo. El sacro se mueve como un Lenniscat cuando camino. Es el movimiento básico en nosotros. La clavícula hace un Lenniscat cuando yo muevo el brazo. Su forma ya está hecha, de forma del Lenniscat. Y ese movimiento del Lenniscat con la sustancia de la planta que se le ha extraído a la planta le da vida al agua junto con la sustancia. No es igual que la homeopatía fraccionada. Cuando nosotros queremos tratar con química la parte espiritual o la parte emocional de un paciente, trabajamos espagiria. La espagiria trae la esencia anímica de la planta, la diluye con la dinámica del agua y eso se lo damos al paciente. Es mucho más potente, pero que igual no necesita dárselo. Cada paciente es algo diferente, ¿no? Mirad, nuestro aparato digestivo es un gusano. Tiene la boca, todo el tubo digestivo y el ano. Eso es un gusano. Come y caca, en definitiva. Una lombriz de tierra, nosotros hemos desarrollado un aparato digestivo de diferentes fases y tenemos diferente flora intestinal. Una lombriz de tierra se come lo que está en la tierra, come muchos minerales, bacterias que están junto a los minerales, que digieren los minerales, que descomponen los minerales, pequeños musgos de ahí que tienen mucha relación con los minerales, o sea, el mundo mineral. Cuando este gusano evoluciona y se sube por el árbol, ¡pum!, se come la hoja. La hoja tiene clorofila, que aquí no había. Entonces empieza a comerse las bacterias que está junto a la clorofila, la descomponen minerales y los minerales son asimilados por las bacterias antiguas que tenía y aumentamos otra fase de nuestra vida. Esto es mineral, esto es vegetal. De pronto el gusano le echa dientes y se come a otro gusano que estaba al lado. Y empieza a generar bacterias que empiezan a digerir el proceso digestivo para digerir la carne del otro gusano, junto con los minerales que le empieza a dar y junto con la parte vegetal que el gusano puede llevar en sí. Significa que hemos metido 3 fases, una fase mineral, una fase vegetal y una fase animal. Todo está imbricado uno con otro. Si yo hoy en día tengo un problema aquí, yo no soy un gusano ya. O sea, si mi aparato digestivo tiene un problema a este nivel, la única forma de mejorarlo es comerme las plantas de tierra, raíces, que tiene que ver con esta flora intestinal. Si uno tiene problemas en la flora intestinal que tiene que ver con los minerales, yo le doy remolacha, zanahorias, del lugar donde vive. Es lo más lógico, porque vive aquí, vive aquí. Y si la tierra tiene algún problema aquí, las plantas están haciendo inmunidad y adaptaciones a esos problemas de aquí. Si tiene problemas con la flora intestinal vegetal, lechugas, acelgas, espinacas, de esta zona de aquí. Y si tiene problema animal, corderos, gallinas, patos, lo que sea, terneras, de esta zona de aquí. Y de esa forma la persona se evoluciona. Y dentro de todo esto, el ciclo que mueve la información de todo es el agua. Es muy importante. Y no es tan importante como decir, tengo que beber agua limpia, pura. No, porque no somos limpios ni puros. O sea, es que realmente no somos limpios puros. Tenemos un desequilibrio equilibrado. Y tenemos que adaptarnos a ese equilibrio equilibrado. Aquí, evidentemente, yo no puedo ser purista, porque es que no se puede. Tenemos muchos millones de estímulos informativos tóxicos al cabo del día y lo bueno es que nos vayamos adaptando a ellos. Yo no puedo sacar a un paciente y decir, macho, bebe agua destilada, come esto no te lo comas, todo puro. El tío un día se equivoca y se muere. Lo que tenemos que abrir son sus vías de adaptación y meterlo y ponerlo en contacto con la vida real, con sus vías de adaptación
abiertas para que se pueda adaptar. Pero acordaros que nosotros somos básicamente polimorfistas, no somos monomorfistas. El monomorfismo dice que tú te infectas con algo de fuera. El polimorfismo dice que tu inmunidad o tu microbiología permite la infección. Y permite la infección porque se transforma en algo patológico ella misma. Entonces realmente si tienes un buen pH, tienes una buena base inmunitaria, no tienes por qué coger una infección. Tenemos que entender que nada es así de lineal. ¿Sabes? Siempre voy a tender un poquito hacia la frustración vuestra, en el sentido de que nada de lo que se dice es real tampoco. O sea, lo que realmente no es real es lo que vamos a entender linealmente, vamos a escribir. Lo que es real es lo que tenemos delante. Y eso que está delante tenemos que llegar a comprenderlo. Entonces, no podemos usar una sola regla para medir todo, sino tenemos que utilizar diferentes instrumentos hasta hacer la comprensión de un paciente. Eso es lo que es más complicado para nosotros y en cambio hace bonito ese trabajo. O sea, que es multifactorial, que siempre es diferente. Lo único que tenemos fijo es el diálogo. Igual que nosotros, hablamos y tenemos una comunicación verbal, que eso lo usamos igual con todo el mundo, pero dentro de esa comunicación es diferente con cada persona que hablemos. Entonces las herramientas van a ser las mismas, pero la forma de trabajo va a ser muy variada, muy diferente. Bien, un bebé, cuando está dentro del vientre de la mamá, la escucha que tiene fundamentalmente, la parte acústica más importante para él, es cráneo, cuando está conformado, y toda la columna vertebral. Aquí voy a hablar un poquito de la parte del nacimiento, ¿no? La respiración y un poquito información que traemos del vientre de nuestra mamá. Entonces, él procura cuando la mamá habla, cuando hay un sonido, que la mamá está diciendo vocales, etcétera, él procura pegar su cráneo y su columna vertebral lo más próximo posible a la columna vertebral de la madre, sacro, quiere escucharla, ¿no? Porque es una fuente de información muy importante para él. Y se queda la memoria en el hueso. Entonces, toda la columna vertebral y toda la parte del cráneo, la parte posterior, tiene una gran información de la voz materna, sobre todo de la parte de armónicos. Se queda en el hueso, fundamentalmente. Y cuando nacemos, descubrimos nuevos sonidos. Lo que solemos encontrar la voz del padre en el esternón. Hemos respirado y ya es nuevo para nosotros. Y la voz del padre resuena mucho en lo que es nuestra caja torácica, la parte anterior. Dentro hemos escuchado el que es como un... Eso es el esófago, que es donde resuena la voz de nuestra mamá. Es el tejido que se acuerda de esa mamá, que es el aparato digestivo. Y cuando nacemos, que estamos respirando y la tráquea se abre, lo que encontramos es el sonido de nuestro papá. Resuena con un sonido diferente. Es lo nuevo. Entonces el sistema respiratorio sería más el de nuestro papá. Pero es porque lo encontramos ahí. Tenemos toda una memoria de sonido de nuestra madre y tenemos una memoria de sonido de nuestro padre. ¿Qué ocurre si el niño, cuando nace, de pronto rechaza a la madre, no se siente bien con su mamá? Lo que hace es intentar parar, bloquear esa acústica, y lo hace haciendo contracción de toda la musculatura postural. Hace esa postura. Y así es la forma que tiene de no dejar vibrar la columna y quitar toda la memoria materna posible. ¿Qué pasa si lo que nos quiere escuchar es lo nuevo, el padre? Entonces, se encorva adelante y es la postura, intentando apagar el sonido que está recibiendo.
Eso va a determinar nuestro mapa acústico. Es importante porque estos niños, si un niño que hace esto, si hacemos un balance psicoacústico, que se puede hacer de mil maneras, ¿no? Pero por ejemplo, en esta habitación, sentamos en el centro, imaginaros que esta es la cabeza vista de arriba, los ojos, las piernas, los hombros, y ponemos los ejes. Haríamos sonidos desde a partir de 16 hercios hasta 4000 hercios. Habrá muchos sonidos que él, por ejemplo, yo hago aquí 2000 hercios y él me va a decir que lo escucha atrás. Significa que está con los ojos cerrados, sentado, me pongo delante de él y hago un sonido. Y él tiene que señalar dónde está. Y yo lo hago allí, pero él señala para allá. O señala para allá. Él va a cambiar su mapa acústico porque no quiere recibir la información del lado que le molesta. Eso hace que sus ojos estén peor. Si yo tengo un mapa acústico muy corto delante, mi visión se va a forzar mucho por ver. El siguiente sentido se va a acoplar a esa falta de acústica. Los sentidos se van acoplando unos a otros, ¿no? Y esto va a llevar consigo pues, una serie de problemas que veremos adelante, tanto psicológicos como posturales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante ver o intentar ir integrando la postura que nosotros tenemos en la vida. Si es así, dependiendo, vamos a ir añadiendo más información más adelante, intentando entender cómo es el mapa acústico de una persona. Es como él escucharía ahí. Porque, ¿qué ocurre si este mapa acústico hace así? O sea, aquí yo no escucho una serie de frecuencias, o para escucharlo lo tengo que acercar tanto como aquí. Hasta dice, aquí. Si lo separo un poquito, empieza a decirme que está en otro lado. ¿Qué ocurriría? ¿Os imagináis qué es? Si hay un problema en la acústica de este lado, el recto externo va a tensarse para intentar ver qué ocurre ahí. Y tengo una tensión en el ojo ya. Y en un problema de visión tengo un problema de deformación corporal, adaptación corporal, porque es propioceptivo. Entonces, es la parte exterior que se integra con el... ¿no? Tenemos un desarrollo interior y eso nos va a llevar a unas posturas y que también depende o se integra con todos nuestros mapas del mundo exterior. El mapa acústico, un mapa visual, y eso me da, bueno, cosas, tanto el mundo interior como el exterior, es mi sistema vestibular. Es el famoso y siempre repetitivo sistema vestibular que vamos a trabajar mucho sobre. Una audiometría te dan unos valores que son hercios y esto es volumen. Tienes cada hercio, esto sería así, imagínate que esa audiometría aérea, significa como tú escuchas por tu oído, por el aire, ¿no? Y luego te dan unos valores que es la acústica ósea, que imagínate que viene así. ¿Qué significa esto? Bueno, porque aquí hay un valor, una frecuencia que tú oyes pero no escuchas, no toca tu hueso. Y aquí hay frecuencias que tú escuchas, la sientes, pero no la oyes. Entonces, si tú vives en un estado, si tú tienes un montón de frecuencias y durante el día tú recibes mucho esta información, entras en estado de ansiedad. Porque estás viviendo algo que tú no puedes sensorializar, no puedes tener, no tienes los sentidos abiertos a eso, no lo oyes o no lo ves o no.
tienes un montón de información a ese nivel. Si tienes mucha información a este nivel, entras en un estado de apatía, porque estás oyendo algo pero que no te dice nada, no sientes, te quedas, tu cerebro no se va a activar con eso. Tus líquidos no viven, solamente está tu cerebro trabajando, pero todo tu sistema periférico, etcétera, etcétera, no están trabajando con eso. Y esto ocurriría en todos estos espacios. Puede ser que cuando podemos hacer una odometría de alguno de nosotros, antes y cuando entramos en el agua, hacemos todo un trabajo acústico, y al salir del agua podríamos comprobar cómo las dos audiometrías se han ido equilibrando, se han ido juntando. Y el estado corporal es diferente, la postura es diferente, podemos ver cómo pueden cambiar la ortostática de la persona. Entonces, hoy en día hay un gran problema. Nuestro mundo sensorial se ha reducido a la 10ª parte. Nuestro mundo sensorial en casa es la tele, no es la familia. El tiempo, la televisión lo acelera. La cantidad de estímulos que tenemos artificiales es enorme. La televisión es un estímulo plano, no es un estímulo tridimensional. Entramos en un proceso en el que nuestra percepción necesita, por todos los medios, información. Información real. Cuando dos personas están separadas, un paciente llega, tenemos un diapasón de comunicación. Un brazo es la psicología, otro brazo es la biología. Esto es empático y esto es simpático. Cuando psicológicamente tenemos un enganche, la persona me cae simpática. Cuando químicamente tenemos un enganche, surge una empatía, ¿no? Entramos en contacto. Si usamos adecuadamente esto, entramos en un estado de fusión que es resonante y compartimos un mundo. Si nosotros permitimos que siga funcionando esto y el terapeuta está abierto, el paciente suele venir siempre abierto. Si el terapeuta está abierto, el siguiente paso es la unión con el paciente, que es amor, ¿no? Amor universal, donde compartes toda su vida. ¿Qué ocurre? Compartes sus problemas, su enfermedad, su dolor, su pena, sus pecados. Compartes el que el Señor le pega unas palizas a su mujer y a sus hijos de muerte. Y lo compartes en tu vida y en silencio. Hay que respetar esta unión, respetar su mundo, porque poco a poco él tiene que ir cambiando, porque tú te metes en su mundo y le vas a dar un poquito de luz, nada más. Tú no vas a cambiar nada de sus muebles ni nada de eso, solamente le vas a dar un poquito de luz. El estado de unión es al estado en el que tú no haces ninguna crítica, en que tú permites que la vida de ese paciente sea así como es, no rechazas nada de lo que le está viviendo. Y habrá muchas cosas que imagínate, si a mí me dicen que le pegan a su hijo y yo sé que le pega a su hijo, muchas veces que una cosa que yo no puedo aguantar que le peguen a un niño. Es algo que me subleva, me pone muy... Pero tengo que quedarme con mi sublevación y dejar que eso entre en mi vida, en mi mundo. Esto se llama la palabra clave. Compasión. Eso es padecer con la persona. Padecer su pasión con él. Tu característica fundamental tiene que ser compasiva y maleable. Tú tienes que poder acoplarte a cada vasija, como el agua. Tienes que aceptar lo que le está pasando, no tienes que ponerte ninguna piel. Sí, aceptar. Hay un problema muy importante y es que estamos intentando definir algo que no tiene una definición, que todo depende del nivel que nosotros vivamos ese hecho. Yo, por ejemplo, haz un sonido, haz así, un sonido. ¿Somos los dos? ¿Quién es él? ¿Quién soy yo?
Hablo un poquito más fuerte. Hay una resonancia que compartimos. Ahora, yo puedo sentir, él no entra en su cuerpo, yo puedo entrar más en su cuerpo, él, su sonido es más, yo soy más, puedo hacer su sonido y poco a poco le dejo que me siga y yo caigo dentro de él y él puede venir conmigo dentro de su cuerpo. Cuando él entre dentro de su cuerpo va a reconocer que no está dentro y puede quedarse o irse. Y es como un juego. Pero para eso yo tengo que aceptar que él hace... si yo digo, no, es... y él hace... no, es... se va. Y no consigo nada. Resonar con él es entrar en empatía, en fusión, unirme y no enjuiciarlo. O sea, de momento mi cerebro me dice, su resonancia no está dentro. ¿Vale? Ok. Yo sí puedo entrar dentro. Y yo para entrar no entro, me engancho a su voz y poco a poco, con mi propio peso, él puede entrar dentro conmigo de una forma suave, relajado. El primer sistema aéreo que desarrolla un niño, un bebé, cuando nace, de propiocepción, es el sistema vestibular. Y va a ser algo que vamos a hablar muchísimo, porque el sistema vestibular es el que hace que me quede en el miedo o que lo viva. Es el que me hace que me quede en la rabia o que la viva. Si yo vivo la rabia, se queda en algo agresivo, bueno para la vida. Pero si no la vivo, se convierte en violencia, me vuelvo violento. Porque no puedo, no son los canales naturales de expresión lo que voy a usar. Lo primero que aparece es el sistema vestibular. El círculo, sacro y los 3 arcos vestibulares. El niño ya tiene los ojos abiertos, ya tiene sus ojos abiertos y empieza a levantar la cabeza, gira para allá, gira para acá. El sistema vestibular, ¿sabéis cómo es? Tenemos 2 ampollitas, que es un círculo y sacro, que me definen lo vertical y lo horizontal. Luego tenemos 3 arcos que me definen este movimiento y este movimiento. Con todo eso he compuesto el volumen en mi cabeza. Mi médula es espasmódica. Muevo los brazos. No tengo un control medular todavía de los movimientos. Me enseñan algo hasta que por fin defino dónde está. Esto que acabo de hacer, si yo no he movido la cabeza, no lo puedo hacer. No consigo entender el volumen. Porque no es lo que yo veo. Lo que yo veo depende de lo que yo muevo. Eso es importantísimo llegar a entenderlo. Si mi cabeza, si no se activan los arcos vestibulares, yo no veo. Y aunque vea, lo que veo no es real. El ojo depende total y absolutamente de un mecanismo que se llama vías vestibuloculares, que definen la profundidad y el enfoque de mis ojos. Si no están activas las vías vestibulares hacia los ojos, si no he conseguido mover la cabeza correctamente, no veo. Veo, pero mi mundo es totalmente parapléjico. Soy un esquizofrénico visual. Es más, seré un esquizofrénico, porque la vida será horrorosa para mí. Será muy desagradable. De tener un sistema vestibular atrofiado a tenerlo sano, tengo un montón de posibilidades de tenerlo medio sano, nada más. Y esos son pacientes que llegan a nuestra consulta. Él no viene, él está en un hospital. Pues ir de aquí para acá, de aquí para allá, llegan casi todos los pacientes a nuestra consulta. Esto da problemas de aparato digestivo, de sistema nervioso, muchos problemas de estructura, problemas de todo tipo, sistema vestibular. Todo, a todos los niveles. Todo. Es que sin esto tenemos que entender que el sistema vestibular es la conexión de mi mundo interior con mi mundo exterior. Si yo no tengo sistema vestibular, yo estaría, no sabría cómo explicarlo, ¿no? Pero ni quieto, porque el triciclo sacro me da la posibilidad de estar así.
sin moverlo. Sin él, no sabría si estoy acostado, de pie, tumbado. Mi relación con la fuerza de gravedad sería como la de un gusano. Es muy importante comprender el sistema vestibular. El niño empieza a desarrollar sus ojos junto con el sistema vestibular. Empieza a abrirse las vías vestibulo-oculares. ¿Qué significa? El niño empieza a entender esto en el espacio y empieza a desarrollar lo que se llama distancia ojo-mano, que para nosotros es vital, lo que define mi primer campo de actuación. Distancia ojo-mano. El niño empieza a comprender la forma de lo que coge y dónde estaba situado. Tenemos dos formas de hacer ojo-mano. Como el niño tiene ojo dominante, ¿sabéis lo que es el ojo dominante? Es el ojo con el que escribo, con el que leo. El ojo no dominante, el mío es el izquierdo y el dominante el derecho. El no dominante me encaja toda la lectura y el dominante lee, manteniendo la línea correcta. Pero ahora el niño empieza a hacer algo. Ojo no dominante y llegar a un objeto. Cuando yo hago ese test, le digo al paciente que coja un vaso y lo llene de agua. Ese paciente va a saber que de aquí a aquí no saben cómo llegar, porque su ojo no dominante no actúa correctamente. Ojo dominante, que es el niño a partir del tercer año, meter una cerradura, la llave en una cerradura. Es quien es el ojo dominante, es apuntar, ¿no? Entonces, esos hechos entre llegar al espacio donde hay un objeto y el hecho de conseguir afinar con el objeto es una coordinación muy importante, que de los pacientes que hagamos la consulta, el 90% no la tiene hecha. ¿Qué significa? El mundo para esa persona es un mundo conflictivo. No reconoce las distancias. Si no reconoce la distancia, es un mundo de estrés, porque al cerebro le falta información. La información para el cerebro es como la comida sólida para el cuerpo. Es como la comida. Y está en un estado de ansiedad constante, porque quiere comer. El cerebro necesita más datos, más datos, más datos. Esta información es muy pobre para él. Entonces es un estado de estrés. ¿Qué siguiente paso hace el bebé? Una vez que el ojo empieza a encajarse, coge algo, se mete en la boca. El acto de metérselo en la boca es volver a informar al sistema vestibular de cómo de la forma de ese objeto. Es un feedback. ¿Qué significa? He levantado la cabeza, la he movido, he comprendido que hay un espacio. Me he aprendido a mover en el espacio porque aprendo a ver cómo está hecho el espacio con mis ojos. He visto la forma de algo. ¿Por qué? Porque comprendo. Con mis ojos puedo dar forma al objeto. Esa forma que me han dado mis ojos la tengo que comprender dentro de mí. ¿Cómo la comprendo? Mi boca. Dos articulaciones unidas pero independientes. Tengo el primer escáner. Unidas en sus ligamentos al nervio trigémino, a un núcleo enorme, uno de los más grandes que tenemos en el cerebro, sensitivo. Él empieza a dar forma al objeto que he visto. Eso hace que mi cabeza empiece a entender cómo se está moviendo. Mi cuerpo empieza a comprender. Ese niño que se mete el objeto en la boca puede empezar ahora a hacer así con su boca. ¿Qué hace al hacer así con su boca? Levantar la cabeza. ¿Pero qué está haciendo? Aprieta el objeto. ¿Qué músculos son? Los masticadores. Músculos sumamente importantes para la estabilidad del cuerpo. Sistema propioceptivo. Empiezo a formar mi propiocepción. ¿Qué hace el bebé? A partir de que ha entendido, ahora necesita desplazarse. El bebé, durante este tiempo, ya ha gateado, se ha hecho heterolateral en su gateo, ya se ha intentado poner de pie, está descubriendo sus pies y la postura de su mandíbula. Con la cabeza, el sistema vestibular y los ojos, lo posiciona. Y desarrollamos el siguiente sistema propioceptivo, que son receptores de presión de los pies y de todo el cuerpo, intraarticulares, etcétera, etcétera. Ese es el desarrollo de la postura
Yo no sé. Cada parte del cerebro, considerando el cerebro desde el raquis, la médula, hasta los lóbulos frontales, ha funcionado para construir todo eso. Ha percibido, ha metabolizado información y te ha dado el consentimiento de estar aquí. Si mi mundo intrauterino no es correcto, si mi mundo medular no es correcto, si mi mundo hasta el mesencéfalo no es correcto, si la parte neurológica no es correcta, no acepto la postura, entonces empiezo a tener problemas de equilibrio y bloqueo mi sistema vestibular. Tengo sistemas para bloquearlo todo, si me es necesario. Autosabotaje a la evolución, pero es porque él formaría parte de un sistema de supervivencia. Entonces, esa forma de sabotearlo.